Buenos días, mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, soy el capacitador que va a estar a cargo de esta capacitación, de este entrenamiento para trabajos en altura. Asimismo, es importante comentarles la importancia de poder desarrollar este tipo de tareas, este tipo de actividades como parte del el tema de trabajos de alto riesgo. Principalmente comentarles de que existen las normas de convivencia para este curso. Este curso como tal nos permite poder detallar a grandes rasgos cuál es la importancia y la importancia y lo vital que es necesario poder aplicar estas tareas específicas. En principio, mi saludo para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud. Por otro lado, van a existir preguntas movilizadoras durante el desarrollo de esta actividad. Si existe alguna pregunta, por favor, hacernos las consultas, posteriormente enviarnos los correos electrónicos correspondientes para poder llegar a poder cumplir con el objetivo para ustedes, que es el de poder establecer ciertos criterios y de acuerdo a las necesidades de lo que ustedes van a requerir para efectos de que cumplan con los objetivos de la organización. Por otro lado, es importante recordar de que esta capacitación va a ser mucho más útil si ustedes brindan sus aportes. ¿Para qué? Para que estos aportes puedan servir para poder mejorar tanto las actividades que ustedes van a desarrollar como también el desarrollo de este propio como tal. Ok, por otro lado, es importante mencionar de que esta clase está siendo totalmente grabada para efectos de que ustedes puedan escuchar y puedan entender la importancia de cómo se desarrollan los trabajos en altura. Recomendaciones importantes para poder desarrollar este entrenamiento, esta capacitación: poder reconocer las salidas de emergencia, ¿ok? Conociendo pues las rutas de evacuación, conociendo el mapa de riesgos que nos va a permitir que nosotros podamos cumplir con la ruta de evacuación para ponernos a buen recaudo, recordando pues que a través de las señalizaciones de color verde, que son las señalizaciones informativas, nos va a permitir que nosotros podamos cumplir con ciertos lineamientos, ¿ok? Los equipos de comunicación. Para efectos de la clase, se recomienda pues de que los celulares, estos medios de comunicación sean controlados, que nos permita poder transmitir la información con respecto a la clase. De tal manera de que los celulares puedan ser a modo vibrador, pueden encontrarse a modo vibrador o de lo contrario también en modo silencio. La participación durante esta capacitación, ¿ok? Va a ser de manera constante, pero como es una clase totalmente grabada, entonces nos va a permitir de que ustedes puedan conocer a través de la modulación, de las consultas que ustedes puedan tener en un momento determinado. Las medidas de seguridad son importantes ante este tipo de circunstancias, dado que nos va a permitir que nosotros podamos conocer las medidas de seguridad en el caso de un incendio o un amago de incendio. Lo primero que nosotros debemos hacer es poder conservar la calma ante este tipo de eventualidades. ¿Por qué? Porque si no, vamos a poner a otras personas nerviosas, podrían entrar en pánico y definitivamente esta situación podría ascender. ¿Ok? Siguiente paso: identificar el origen del incendio para que éste pueda ser comunicado a las personas responsables y esto permita definitivamente de que las personas que están en un punto determinado puedan ponerse a buen recaudo y poder nosotros comunicar al área responsable o a las personas responsables, es decir, posiblemente a los bomberos, a través del número telefónico el 116. 3. Emita la alarma. Al momento de emitir la alarma, posiblemente los medios de sistemas de contraincendios a través de la alarma o de lo contrario, gritar. Utilice el extinguidor de ser necesario. Si usted puede reconocer de repente qué tipo de fuego es, posiblemente un fuego de tipo A, posiblemente un fuego de tipo B, de repente un fuego de tipo C, o capaz, ¿no?, de ser necesario un fuego de tipo D.
¿Ok? Obedezca las indicaciones por parte del personal capacitado. El personal capacitado es aquella persona que en algún momento determinado podría tomar la decisión de poder colocar a un grupo de personas que está en una circunstancia de evacuación en un punto de reunión. ¿Para qué? Para que puedan estar a buen recaudo. 6. Si se puede, ayude y si no, retírese. Importante esta recomendación. 7. No utilice los elevadores o los ascensores en todo caso. ¿Por qué? Porque los elevadores o los ascensores se podrían convertir en una trampa mortal al no poder ser utilizados o porque la estructura como tal podría generar de que se puedan comprimir en el lugar donde se sitúen o donde se encuentren. 8. Humedezca un trapo y cubra la nariz y la boca. Es importante esta recomendación en el caso de que se encuentren en un incendio. ¿Por qué? Porque los gases tóxicos van a generar de que el ambiente se pueda llenar de estos gases y va a ser imposible poder respirar. Si en el caso el humo es denso, es decir, que se ha ocupado todo el ambiente, es importante colocarse y avanzar de manera agacha. Al momento de avanzar de manera agacha, esto me va a permitir poder evacuar. ¿Por qué? Porque el, la cantidad de oxígeno que puede ser respirable se va a mantener al nivel del suelo. Trabajos en altura. Cuando nosotros hablamos de trabajos en altura, hablamos pues de aquellas actividades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estas actividades como tal podrían desencadenar de que una persona podría sufrir un accidente por lesión, una lesión leve, una lesión media, una lesión grave o de repente llegar hasta la muerte. Objetivos de esta capacitación. Esta capacitación como tal me van a permitir que yo pueda aplicar medidas de prevención. Estas medidas de prevención eh, eh, me van a dar ciertas herramientas para poder prevenir, protegerme y poder tomar acción, aplicar medidas correctivas y medidas preventivas que me van a ayudar a poder controlar, mitigar aquellas actividades que podrían dar como consecuencia un accidente. Conocer los elementos de protección personal son fundamentales al momento de poder identificar aquellos peligros que pueden haber en un punto determinado, ya sea en una actividad específica o una actividad cualquiera que fuere el caso, ¿no? Ya sea con diferentes características, conocimiento del ambiente, el lugar donde se va a hacer una determinada actividad, posiblemente ya sea en un mantenimiento preventivo, ya sea en un mantenimiento correctivo, en una tarea de almacenamiento, según esto corresponda. ¿Por qué? Porque esto va a estar añadido a la norma internacional y a la legislación nacional según corresponda la característica del entorno de trabajo. Trabajos en altura. La definición en trabajos en altura nos trae muchas cosas que pensar. Con respecto a esta definición, podemos nosotros entender de que existen ciertas características a nivel de alturas superiores a 1,80 m de andamios, con diferentes características, andamios y plataformas en escaleras, así como los trabajos en aberturas de tierra, excavaciones, pozos o trabajos verticales. Entonces, ¿por qué nosotros unimos estas dos características? ¿Por qué? Porque tanto en algunos trabajos en excavaciones profundas, ya sea en espacios confinados, vamos a tener que utilizar diferentes elementos que también se utilizan en trabajos en altura. Entonces, mucho va a depender de las características y especificaciones con las cuales nosotros vayamos a trabajar, principalmente cuando una actividad como tal corresponde a desarrollar actividades superiores a 1,80 m. ¿Quién lo dice? ¿Ok? Lo dice la legislación nacional a través de las diferentes normativas sectoriales, como por ejemplo el Decreto Supremo 011-2019-TR de Construcción Civil, lo dice el Decreto Supremo 024-2016-EM y su modificatoria Decreto Supremo 023-2017-EM para energía y minas. ¿Ok? Y así lo restablece o también lo reafirma la Ley 29783 y su modificatoria 3022 a través del artículo de
recomendaciones ante actividades críticas. ¿Ok? El trabajo en altura como tal se realiza a través o a partir cuando uno llega a un punto determinado donde el nivel superior o pisa el nivel superior a través de 1,80 m sobre el nivel del piso. Entonces, a partir de ese momento nosotros podemos definir de que existen ciertas circunstancias para poderse presentar un riesgo al cual nosotros podemos estar expuestos de una caída libre o donde una caída puede ser menor a una altura y este puede generar una lesión grave. Actividades que se desarrollan durante el trabajo en altura: mantenimiento de postes y redes, almacenamiento en bodegas, posiblemente. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de actividades están vinculadas mucho a energía, el mantenimiento, de repente mantenimiento preventivo, correctivo, poder alinear de repente los cables de alta o de media tensión, que generalmente no solamente contienen un riesgo por efecto de trabajos en altura, sino por un riesgo por exposición a los riesgos eléctricos también, almacenamiento de bodegas o almacenes donde existen diferentes características muy predominantes al momento de realizar trabajo de repente con colocación de cajas, bultos u otro tipo de movimientos donde haya una exposición de la persona ante diferentes eventos ergonómicos. Limpieza en techos y estructuras, generalmente porque tiene actividades relativas al acceso con cuerdas también. ¿Por qué? Porque definitivamente ahí existe la posibilidad de poder utilizar andamios, de poder utilizar escaleras telescópicas, donde estas superan como tal el riesgo de exposición a caídas, a golpes, traumas en diferentes superficies, techos y estructuras. Limpieza de fachadas también en edificaciones, que también tiene mucho que ver específicamente con este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque el grado de exposición ante este tipo de circunstancias son muy importantes y relativamente no podrían conllevar a que nosotros podamos encontrarnos en un escenario de exposición. Instalaciones de lámparas, mantenimiento de luminarias, ¿ok? Donde el nivel no necesariamente va a sobrepasar el 1,80 m. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar escaleras, ¿ok? Entonces ahí, en este tipo de circunstancias, habría o podría existir caídas a distinto nivel o caídas a un mismo nivel, ¿ok? No necesariamente porque sobrepasen el 1,80 m. La poda de árboles, ¿ok? Que también es una actividad muy importante porque podríamos recurrir a las escaleras telescópicas o al acceso con cuerdas. Edificios en construcción que generalmente sí se utilizan este tipo de actividades, como las personas que están expuestas a las fachadas, importante de las construcciones, excavaciones verticales, ¿ok? ¿Por qué? Porque se utilizan definitivamente recursos que se aplican dentro de trabajos en altura. Riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos, hablamos de diferentes situaciones, circunstancias, eventos que se podrían de alguna manera podrían poner en tela de juicio los peligros a los cuales están expuestos estos tipos de trabajadores. Y si nosotros hablamos de diferentes tipos de exposición, definitivamente vamos a detallar aquellas características que podrían generar una caída a distinto nivel de personas, ya sea de personas, de objetos, materiales, otros elementos, dependiendo también el ambiente donde se vaya a desarrollar diferentes tareas o actividades, donde podría esto generar una causa probable para que pueda generar o desencadenar un trauma a una persona o a un grupo de personas. Los propios de cada actividad, que son básicamente aquellos peligros locativos a los cuales puede estar una persona expuesta durante este tipo de actividad de trabajos en altura. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en caer? Muchos trabajadores creen que tener el suficiente tiempo para poder recuperar su equilibrio antes de caer, pero esto no es casi siempre. ¿Por qué? Porque existe la tendencia a una caída y esta caída posiblemente puede desencadenar de que una persona pueda sufrir una lesión, hasta una lesión grave como mínimo o una muerte. Entonces, muy importantes son estas circunstancias a las cuales nosotros nos podemos exponer ante determinadas actividades. Esta tabla, como tal,
nos va a dar datos referenciales con respecto al tiempo, a la distancia, ya en metros y en pies. Cuando se presenta un tipo de caída, por ejemplo, ¿no? Y esto va a depender mucho del peso de la persona, de la distancia, la longitud, la altura a la cual se va a sobreponer una caída. Por ejemplo, en 5 segundos el metro de distancia va a ser aproximadamente, como dato referencial, de 1,20 m. En un segundo, 5 metros, ¿no? 5 metros de distancia de caída, porque esto va a estar acorde también al peso de la persona. Ya si estamos hablando nosotros de 1,5 m, perdón, de un segundo, 1,5 segundos, estamos hablando de 11 metros, ¿ok? Porque la caída va a depender mucho del peso y también de la distancia. Entonces, si por ejemplo yo estoy pesando 70 kilos, 80 kilos, pues la caída va a ser, la velocidad de la caída va a ser mucho mayor. Entonces, si yo de repente la velocidad inicial es igual a cero, pues la velocidad final también va a ser igual a cero. Entonces, mucho va a depender de los segundos en los cuales yo ya esté a punto de llegar al punto final donde va a dar la caída. Entonces, muchos principalmente han podido sufrir caídas, ¿no? Donde se ha presentado que ha habido hemorragias internas en su interior y posteriormente a ello ha desencadenado pues la muerte de las personas. Entonces, estos detalles son muy importantes que lo tengamos que considerar durante este tipo de circunstancias, condiciones al momento de exponernos. Y esto representa una de las características más importantes para poder utilizar un determinado equipo de protección personal. ¿Cuánto tiempo se tarda en caer una persona? Tal vez no tenga tiempo de agarrarse de algo seguro, ¿ok? Porque de repente no utilizó el equipo de protección personal específico para ese tipo de caídas, definitivamente, pero aún así se puede evitar una tragedia, definitivamente, utilizando un arnés, un cinturón de seguridad, de repente por ahí estar anclado a un punto fijo, ¿no? De repente estar anclado a una línea horizontal, a una línea vertical. Entonces, son circunstancias muy importantes que nos van a dejar mucho que pensar, mucho que creer ante diferentes circunstancias, ante diferentes eventos. Debidamente, cuando utilizamos un equipo de protección personal, y este me sirve para poder protegerme ante una condición de esta índole. Entonces, muchas de las organizaciones contienen políticas internas que van a ayudar a prevenir este tipo de eventualidades. Causas. Ya cuando nosotros hablamos de las diferentes causas que pueden presentarse ante estas diferentes circunstancias, nosotros las definimos en dos: las causas humanas y las causas materiales. Cuando nosotros hablamos de las causas humanas, estamos hablando necesariamente de las causas físicas. Por ejemplo, ¿no? Una persona que está desarrollando una actividad, de repente trabajos en altura, no tiene de repente las condiciones físicas para poder desarrollar esta tarea, como por ejemplo una persona que le falte una pierna, ¿no? Definitivamente no puede ejecutar esta actividad. ¿Por qué? Porque no va a poder subir a una escalera, porque no va a poder trasladarse o transitar de manera adecuada por medio de un cuerpo de andamios a un tercer nivel. De repente otra causa física que podría desencadenar el no poder utilizar los, eh, no poder utilizar de repente una escalera telescópica, porque le falta de repente un ojito, ¿no? Porque de repente le falta una mano. Son diferentes deficiencias físicas que se van a poder denotar. Según Sunafil, pues una persona definitivamente que no tiene las extremidades completas o de repente un órgano muy importante para poder desarrollar este tipo de tareas se le representa como una condición física definitivamente. Otra de las características que se pueden convertir en una causa son los aspectos psicológicos. Si bien es cierto, hoy en día, pues para todo tipo de actividades, ya sea trabajos de alto riesgo y trabajos no de alto riesgo, ¿ok? Pasan por un examen médico ocupacional. ¿Por qué? Porque la legislación nacional lo declara de esa manera de carácter obligatorio. Pero importante detallar de que existen
exámenes, exámenes específicos para trabajos en altura, para trabajos en espacios confinados, para las personas que van a conducir algún tipo de vehículo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la necesidad de tener que aclarar, de tener que considerar ciertos aspectos, como por ejemplo poder tener claro los aspectos psicológicos de una persona, de un sujeto, son relevantes, son de gran relevancia, ya porque es una necesidad, principalmente aquellas personas que van a hacer trabajos en altura. Hoy en día, pues la legislación nacional exige de que los trabajadores que van a desarrollar actividades en altura, adicionalmente al examen médico ocupacional, se les pueda aplicar eh, evaluaciones de aptitud psicológica para trabajos específicos. No para todos, definitivamente, pero sí existe la necesidad de que estos exámenes se puedan aplicar. Por otro lado, ok, y esta es una recomendación, no necesariamente una persona que pasa una evaluación de este tipo psicológico, no necesariamente eso va a indicar de que la persona no va a sufrir un accidente o porque no está dispuesto a poder o propenso a poder sufrir un tipo de eventualidad. ¿Por qué? Porque estos exámenes generalmente se hacen o se elaboran de acuerdo a las características o a la situación en la cual en ese momento se encuentra la persona. Entonces, este detalle es pero muy importante y de gran relevancia para poder ejecutar este tipo de tareas. Entonces, ¿qué nos permite eso? Poder entender que existe una clasificación, que existe una predominancia para poder utilizar ciertos equipos de protección personal que me van a permitir que yo definitivamente cumpla con los estándares. ¿Ok? Ahora, para los niveles de supervisión son importantes también, y no solamente para ellos, sino para todas aquellas personas que de repente busquen una especialización, busquen poder detectar, busquen poder anticiparse a a diferentes eventos. Existe hoy en día una metodología que está basada en la seguridad, basada en el comportamiento. Entonces, este es de gran importancia para poder determinar el comportamiento, el poder entrar en contacto con los diferentes niveles jerárquicos, entrar en contacto con los diferentes profesionales, técnicos, operarios, ¿no? Que desarrollan actividades de trabajos en altura. Entonces, principalmente es ello. Ahora, si nosotros hablamos de aquellos aspectos, causas por parte de formación, estamos hablando del conocimiento que puede tener una persona, ¿no? Principalmente aquellas personas que sufren los accidentes son aquellas personas que no están alineadas al conocimiento, al expertise, que por alguna razón han entrado a trabajar sin tener el conocimiento neto de poder desarrollar este tipo de actividades. Esto va a conllevar a que las personas, al no tener el conocimiento necesario, puedan estar con la predisposición a poder accidentarse por diferentes circunstancias, por diferentes condiciones, que finalmente van a dar como resultado de que la persona pueda obtener pueda sufrir un evento catastrófico, donde principalmente va a dar como resultado hasta que pueda morir. Entonces, esto es de gran relevancia para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a hablar sobre las causas de materiales que pudiera tener una eventualidad. Cuando nosotros hablamos de las causas de materiales, podemos nosotros decir, podemos asumir de que es por falta de equipos de protección personal, porque los equipos de protección personal finalmente no cumplen con algunos requisitos, ¿no? Dentro del ámbito de la seguridad, podemos entender nosotros la existencia de diferentes circunstancias, condiciones que me van a permitir de que los equipos de protección personal puedan cumplir con ciertos lineamientos, ya sea de repente estándares internacionales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estándares internacionales, hablamos de estándares americanos, hablamos de estándares europeos, según sea su fabricación y las recomendaciones que cada uno de ellos pueda hablar o pueda referir. ¿No? Si nosotros hablamos específicamente de estándares nacionales, pues debemos decir nosotros de que no existen estándares nacionales, simplemente existen recomendaciones por parte de la norma técnica peruana. Es decir, esta norma técnica peruana va a conllevar a que nosotros podamos implementar ciertos lineamientos dentro de los estándares normativos internos de cada una de las organizaciones, dependiendo las características intrínsecas de cada una de las tareas específicas o actividades según demande la organización. Entonces,
Para nosotros es muy importante saber que los equipos de protección personal van a ser de nuestra elección, según la evaluación del profesional que esté a cargo de la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la legislación nacional lo demanda de esa manera. Y hoy en día el tan solo hecho de que no haya un equipo de protección personal o que no haya una evaluación del tipo de equipo de protección personal que se vaya a utilizar, ya es una falta grave que posiblemente se podría convertir en una falta que podría conllevar a la muerte de un trabajador. Ya si nosotros hablamos dentro de las causas, los factores meteorológicos, ya estaríamos hablando de aquellas circunstancias que podrían conllevar a que un equipo de trabajo pueda sufrir un trauma, una lesión, un accidente. ¿Por qué? Porque se podría trasladar de repente a los factores de proyección por rayos UV, de repente por el frío, de repente porque el terreno, la superficie donde estamos desarrollando está lluviosa, ok, le ha caído y de repente las bases de un equipo de protección personal o no me permite poder desarrollar actividades o de repente porque el viento también es un factor muy importante, generalmente porque la velocidad del viento también tiene que ser idónea, adecuada, dependiendo de estas características y principalmente en las actividades de altura, porque este va a conllevar a que nosotros podamos entender, podamos aplicar ciertos conocimientos, la lluvia, la nevada, el granizo, los pisos resbalosos, ¿ok? Son características muy importantes para poder nosotros reconocer de que existen circunstancias al momento de poder determinar que un factor muy importante, que es el meteorológico, el ambiental, repercute dentro de nuestras actividades. Dentro de las causas también podríamos nosotros hablar, referir de que existe una diversidad de circunstancias, por ejemplo, por la falta de orden y limpieza. Cuando nosotros hablamos de la falta de orden y limpieza, estamos hablando específicamente de características, de repente por falta de cultura, de repente porque no se está llevando de manera adecuada el control del orden y limpieza, porque principalmente estas causas de orden y limpieza son aterrizadas porque falta de cultura, porque no se están utilizando de manera adecuada los recursos que se deben utilizar de acuerdo a aquellas características por parte del trabajador, por parte de la supervisión, y eso podría conllevar a que no estamos aterrizando de manera adecuada las capacitaciones, los entrenamientos, el grado de concientización que tiene que tener un trabajador ante una actividad específica. Entonces, toda la sumatoria de todo lo que hemos venido conversando en este momento va a implicar definitivamente de que se pueda iniciar una, una una actividad y que esta actividad podría dar como consecuencia, si no llevamos los controles debidos, definitivamente conllevar a que pueda sufrir un accidente. Hablamos ahora nosotros sobre causas de accidentes. Cuando nosotros hablamos de causas de accidentes, estamos hablando netamente de circunstancias, situaciones que posiblemente podrían llevar a que una persona pueda sufrir un accidente, como por ejemplo la posición insegura del trabajo, principalmente porque de repente el equipo de protección personal no es el adecuado, porque estamos ejecutando tareas que no son las adecuadas o para las cuales nosotros no estamos debidamente entrenados, a pesar de que estamos trabajando, estamos realizando actividades de trabajos en altura. Posteriormente, trabajar encima de plataformas y equipos de trabajo que de repente se encuentran en malas condiciones, es decir, escaleras, andamios, ganchos, donde las fichas de inspección no han sido cumplidas a manera cabal. En el caso de las escaleras, cuando las escaleras tienen deformaciones, de repente están pintadas, no hemos hecho una inspección adecuada. Cuando en el caso de los andamios, cuando nosotros estamos desarrollando actividades en andamios o en superficie de andamios que no cumplen con las características técnicas, que no cumplen con aquellas especificaciones técnicas, como por ejemplo aquellos andamios que no son certificados. ¿Por qué? Porque no son certificados, porque no han pasado por la etapa del control
desde la materia prima, la construcción y finalmente llegar a poder certificarse como tal. Y no se puede validar las características por las cuales estos elementos han pasado y por último no han pasado las pruebas de compresión, las pruebas de resistencia, a las cuales generalmente están alineados. De igual manera, pues no pueden estar pintados, tienen que contener diferentes elementos que estos conciernen las tarjetas de operatividad, ¿no? Del color rojo, de repente por ahí el color verde, el color amarillo, ¿no? Que me van a indicar cada uno de ellos diferentes características para poder controlar y poder validar de que el dispositivo, el equipo, el elemento se encuentra en condiciones adecuadas para poder aplicarlos. Por otro lado, ¿no? Es importante mencionar de que existen diferentes métodos correctos de protección. Dentro de estos métodos, metodologías que nosotros podemos aplicar para poder utilizarlas dentro de los sistemas de protección, pues existen medidas correctivas, medidas que me van a ayudar a poder protegerme. Por ejemplo, ¿no? Aquellas buenas prácticas de la prevención que me van a permitir que yo pueda establecer normas internas dentro de la organización, ya sea por el grado de expertise que puede tener de repente el supervisor de seguridad, posiblemente el responsable de la actividad, de la tarea específica, de repente porque le funcionó en alguna empresa, le dio buenos resultados, el poder aplicar su conocimiento, su expertise, para poder proteger a los trabajadores. Entonces, este grado, este grado de importancia que debe tener una persona para poder asumir el reto de poder aplicar buenas prácticas de la prevención son importantes dentro del entorno laboral. Ello es importante, sí, definitivamente, porque nos va a ayudar a que nosotros podamos controlar diferentes circunstancias. La falta de uso de equipo de protección personal. Y cuando nosotros hablamos de la falta de uso de equipo de protección personal, no hablamos nada más ni nada menos que de aquellos elementos de protección personal, de aquellas condiciones, de aquellas circunstancias por las cuales yo voy a utilizar diferentes dispositivos. Hasta hace aproximadamente 15 años, nosotros hablamos de, por favor, pásame un arnés, por favor, alcánzame un mosquetón, alcánzame por favor la línea de vida, ¿no? Y aquí hay una mala práctica, ¿no? Porque decimos, alcánzame la línea de vida y el dispositivo con amortiguador de impactos o absorbedor de impactos, como ustedes lo quieran llamar, no se llama línea de vida, se llama conexión con línea o línea restrictiva o se llama, o de lo contrario, se puede llamar también conexión con absorbedor de impactos. ¿Ok? Es un término criollo que los vendedores han venido utilizando desde hace muchos años, porque las líneas de vida solamente son dos, o existe la línea de vida vertical o existe la línea de vida horizontal, ¿correcto? Entonces, este detalle es muy importante. Bueno, retomando los aspectos de los equipos de protección personal, es importante recalcar de que existen elementos de protección personal que me van a permitir que yo pueda cumplir con ciertos lineamientos, con ciertos elementos de protección personal específicos para poder considerar ciertas condiciones específicas, ¿ok? Porque, como les mencionaba, años atrás se decía, alcánzame el arnés, alcánzame la conexión, alcánzame uno, alcánzame otro. Hoy en día no. Hoy en día nosotros hablamos de sistema anticaídas. Porque ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Con anterioridad nosotros nos íbamos al campo y verificábamos cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para poder ejecutar una tarea específica. Hoy en día no. Hoy en día yo voy al punto de trabajo, ya voy con todo el equipamiento, ya voy con todos los recursos y posteriormente a ello recién la implementación de cada uno de los recursos para poder desarrollar la actividad. Es decir, si por ejemplo mi actividad es de alto riesgo, ya voy a tener que ir con el rescatista para que pueda dar los lineamientos, pueda implementar el sistema de seguridad de protección anticaída en el caso de algún evento de una caída y la persona, el trabajador como tal,
pueda quedarse de manera suspendida. Entonces, estos detalles son muy importantes, son trascendentales durante la ejecución. Posteriormente a ello, ya el colaborador ya va a poder subir, a poder ejecutar su actividad, ya según corresponda. Puede hacer de repente un trabajo de manera preventiva, un trabajo de inspección, un trabajo según corresponda, ya sea de manera correctiva. Entonces, este detalle es muy importante que nosotros debamos tener, debamos aclarar. La falta de avisos. Y cuando nosotros hablamos de la falta de avisos, ya estamos hablando esencialmente de las características que tiene que tener un ambiente determinado eh, para poder disuadir, para poder anticipar, para poder comunicar de que se requieren ciertos elementos de protección personal que nos está advirtiendo sobre algún tipo de riesgo por efecto de la exposición ante un trabajo. Por ejemplo, y acá vamos a tener que recordar los colores básicos de la seguridad. El rojo que me indica prohibido el ingreso, donde se encuentra ubicado un equipo de protección, un equipo de emergencia, como por ejemplo los extinguidores, las luces de emergencia, la alarma contra incendios, ¿ok? El color verde, ¿qué me va a indicar a mí? El color verde me va a indicar a mí de que existe la presencia de las señalizaciones para poder evacuar de manera inmediata, para poder salir de algún punto determinado donde posiblemente ha habido un sismo, hay un incendio y me va a dar la ruta para poder evacuar y llegar hasta el punto de reunión. ¿Okay? Ya cuando hablamos nosotros del color amarillo es porque existe la presencia de un evento, de, una, de un peligro inminente posiblemente que se pueda presentar y definitivamente lo siguiente que me va a tocar a mí es poder determinar cuáles son los niveles de emergencia que yo voy a tener que considerar. Esto va a conllevar a que yo esté preparado ante diferentes eventualidades según correspondan. Por otro lado, por otro lado, es importante mencionar de que existe también el color, eh, hablamos sobre el color rojo, sobre el color verde, sobre el color amarillo, pero también existe el color azul, donde en un punto determinado, en un ambiente determinado, voy a tener que utilizar aquellas señalizaciones porque me van a obligar y porque existe la obligación de tener que utilizar algún tipo de equipo de protección personal específico. Precisamente en ambiente de trabajos en altura tenemos que utilizar el casco, el barbiquejo, ¿ok? El uniforme definitivamente con cintas reflectivas, los guantes para poder emplearlo durante una actividad específica. Esto, estos detalles son importantes, son trascendentales al momento de ejecutar una actividad. La falta de reconocimiento del peligro, que no solamente es a través del IPER, porque el IPER lo elaboran en gabinetes los diferentes especialistas de seguridad y salud en el trabajo, sino también nosotros cuando llegamos al punto de trabajo nos van a servir para poder fidelizar de que en realidad los peligros a los cuales yo estoy expuesto se encuentran presentes, pero de repente el ambiente donde yo estoy trabajando, ok, existen otro tipo de peligros, entonces esos peligros también los voy a tener que considerar dentro de mi hiper continuo, dentro de repente de mi ATS. Entonces, relevancia importante ante este tipo de eventualidades. Evaluación de riesgos y métodos para trabajo inadecuados o inexistentes. Existen los riesgos visibles, existen los riesgos no visibles. Existen riesgos que pueden ser consecuencia precisamente de un peligro que esté totalmente oculto. Entonces, para nosotros va a ser muy relevante poder utilizarlos, poder aplicarlos, poder entender de que existe la presencia de diferentes circunstancias. Para mí es importante y trascendental de que yo evalúe los peligros, que yo determine, los identifique, evalúe los riesgos, ¿no? Y aquellas medidas de control que me van a permitir que yo pueda cumplir con esos lineamientos. Entonces, en trabajos en altura es importante, es relevante que nosotros tengamos la necesidad de poder detectar este tipo de circunstancias que me permitan a mí poder identificar diferentes peligros, evaluar riesgos y poder aplicar medidas de control que me permitan eh, continuar realizando las actividades para la propia continuidad de la unidad de negocio. Falta de entrenamiento, y este es un detalle muy importante que muchos trabajadores siempre asumen, ¿no? Porque existe la presencia de colaboradores que pueden decir, ¿no? Puede suceder, ¿no? De que por necesidad
digan, sí, yo sé cómo se desarrolla la actividad, yo conozco, tengo experiencia, y al final te das cuenta de que no conoce, entonces, pero ya lo contrataste, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de circunstancias? De que posiblemente ese trabajador se puede exponer ante un evento y pueda sufrir un accidente, ¿no? Entonces, posiblemente podemos decir, ¿no? Pero el trabajador vino acá y acá está el documento de que él tiene experiencia realizando esta actividad. Entonces, muy importante es la evaluación de competencias para poder determinar si ese trabajador tiene las competencias, cumple con las necesidades para la cual yo lo estoy contratando. Importante este detalle. ¿Cuándo un trabajo se considera trabajos en altura? Un trabajo se considera a partir, un trabajo en altura se considera a partir de 1,80 m. Es decir, eh, Carlos, tú vas a realizar una actividad excelente, voy a realizar una actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste específicamente de que tú vas a trabajar en una escalera. ¿Y dónde está el elemento que yo voy a cambiar, que yo voy, con el cual yo voy a interactuar? Ya, ese elemento como tal está a 2,80 m. Entonces, yo me pregunto, pero yo sobrepaso el 1,80 m, no, porque voy a utilizar una escalera y voy a llegar, y ni siquiera voy a llegar al punto. Entonces, cuando yo digo que voy a desarrollar actividades de trabajos en altura a partir de 1,80 m sobre el nivel del suelo, a partir de 1,80 m para arriba, ¿correcto? Entonces, este detalle es muy importante. Pero, ¿qué pasa si yo me caigo? Que yo me caigo, que inicialmente yo les había mencionado, si yo me llego a caer de una escalera y ni siquiera llegó al 1,80 m. En ese tipo de consideraciones existe la posibilidad de que una persona se pueda caer. Sí, efectivamente se puede caer, pero esas caídas van a ser a un distinto nivel o a un mismo nivel, ¿correcto? Pero ¿son trabajos en altura? No, son caídas a un distinto nivel, pero utilizando dispositivos, elementos de trabajos en altura. Entonces, importante este detalle, importante esta aclaración. Pero también se utilizan dispositivos para poder acceder, sí, efectivamente. En ese tipo de consideraciones se utilizan los elementos, dispositivos, equipamientos, pero por debajo de ellos no vamos a referir porque ese es otro tema que está muy incluido dentro de los aspectos de espacios confinados y excavaciones profundas. Ok, entonces, identificación de los peligros y riesgos. Cuando nosotros actuamos por la identificación de peligros y riesgos, lo primero que se nos viene a la mente es el IPER, ¿correcto? El IPER es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo que me va a permitir identificar el peligro, evaluar el riesgo y aplicar las medidas de control correspondientes que me van a permitir poder cumplir con el objetivo. Entonces, este documento es una herramienta de gestión que está detallada dentro de la legislación nacional, dentro de la ley 29783, dentro de los lineamientos del reglamento de seguridad y salud ocupacional en la minería, dentro de la construcción civil. Cada uno de los ministerios, según corresponda, tiene lineamientos sectoriales, normativas sectoriales que me van a permitir que yo pueda cumplir con esta metodología. Esta metodología me va a permitir que yo pueda identificar los peligros. Pero vámonos de frente a la carnecita del curso. El hiper como tal es un elemento, es una herramienta que me va a permitir poder identificar a través de ciertos elementos, de la identificación de ciertos elementos. Lo primero que yo tengo que hacer es poder identificar el peligro. ¿De qué? De la actividad, del proceso. Esta actividad como tal va a tener una tarea específica. Después de esa tarea específica, yo voy a tener que identificar ¿qué? El peligro, ¿correcto? Al poder reconocer el peligro, voy a poder evaluar el riesgo. Posteriormente a la evaluación del riesgo, voy a poder determinar ciertas consideraciones importantes y relevantes, que es poder medir el índice de riesgo operacional, poder identificar si esa actividad como tal es una actividad rutinaria, si es una actividad no rutinaria, si esta actividad como tal yo la puedo valorar dependiendo si es que existen capacitaciones, si existen entrenamientos, si hay un procedimiento, y esto va a tener una calificación para poder valorar como tal si este riesgo es alto, es medio o es bajo, aplicando ¿qué? Aplicando la metodología de la semaforización. Cuando yo he determinado el nivel de riesgo criticidad que puede tener
el riesgo como tal de manera totalmente general, ¿ok? Voy a aplicar ¿qué? La jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles me va a permitir de que yo pueda identificar el peligro, ¿ok? Sustituir el peligro por un peligro menor, de repente aplicar los controles de ingeniería, equipos, instrumentos que me permitan poder controlar el riesgo como tal. Posteriormente, la aplicación de los controles administrativos. Estos controles administrativos, llámese pues de esta manera, controles, procedimientos, herramientas de inspección, instructivos, ¿no? Checklist, y otros más me van a permitir que yo pueda controlar este tipo de circunstancias, este tipo de eventualidades, ya seguidamente a ello, y no menos importante, y por último, y no menos importante, el uso de los equipos de protección personal específicos. Entonces, basado en ello, yo de repente voy a aplicar la matriz de PPs, dependiendo si es, de repente va a ser un trabajo, no sé, ahorita se me ocurre limpieza de ventanas, de repente va a ser un trabajo de carpintería en una obra de construcción civil, de repente va a ser un mantenimiento preventivo, de repente va a ser un mantenimiento correctivo, una inspección en un autotransformador aéreo, de repente va a desmontar líneas aéreas eléctricas, ¿no? Del poste, va a ser un mantenimiento preventivo, en la corrección de repente de elementos de porcelanato, elementos de ferretería. Entonces, hay una diversidad de circunstancias, condiciones a las cuales el personal va a estar expuesto ante este tipo de eventos. Y adicionalmente a ello, lo que nosotros podríamos incluir también es poder determinar si es que existe la presencia de algún riesgo remanente o residual, como ustedes lo quieran identificar. Entonces, estos eventos como tal me van a permitir que yo pueda desarrollar actividades específicas. ¿Cómo se llegará al área de trabajo? Lo primero que yo tengo que hacer al momento de llegar al trabajo es poder verificar las condiciones, las características del entorno laboral, poder habilitar la zona de trabajo verificando todos los riesgos que pueden albergar este tipo de tareas específicas. Posteriormente a ello, ¿cuáles son los movimientos requeridos? Los movimientos requeridos van a ser los necesarios que yo debo hacer de acuerdo al ambiente, al entorno de mi actividad, ¿no? ¿Cuántos trabajadores se requieren? Esto va a depender de la necesidad del servicio que yo voy a prestar. ¿Qué materiales voy a utilizar? Los necesarios. Obviamente, que herramientas, elementos, dispositivos que estén debidamente certificados, que cumplan con los estándares, no uso de herramientas artesanales o hechizos, como se le quiera llamar, ¿no? Si existen huecos, grietas o debajo de alrededor del área de trabajo, yo ya lo he identificado, entonces tendría que aplicar la matriz HIPER, que básicamente es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y la aplicación de las medidas de control. ¿Hay peligro de resbalar o tropezar ante un área determinada? Sí, podría existirse, pero para eso voy a tener que yo aplicar mi técnica de orden y limpieza. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que yo tengo que aplicar ante diferentes eventualidades. Principales riesgos que se pueden presentar dentro del trabajo: caídas de material sobre personas o bienes, vuelco o hundimiento de andamios. Estos vuelcos o hundimientos de andamios no es porque vayan a ser propios o no deberían ser propios del andamio, simplemente deberían ser propios del ambiente, del lugar donde que yo voy a emplear para una determinada actividad. ¿Ok? Entonces, principalmente los componentes de andamios que caen durante el proceso armado. Entonces, ahí sí habría bastante relevancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar mucho cuidado al momento de hacer el montaje de andamios. Entonces, estos montajes de andamios deben ser elaborados por personas con competencia, por personas con calificación que puedan ejecutar este tipo de tareas, este tipo de actividades. Golpes contra objetos, ¿ok? Ya estamos hablando punzocortantes, filosos, cortantes netamente. Entonces, estos detalles que son peligros locativos dentro de una actividad específica. Caídas por apoyo de andamios o escaleras. Es porque no se ha hecho los RS adecuados, porque no se ha hecho posiblemente los venteos adecuados para el montaje de este tipo de andamios. O montaje incorrecto, que viene a ser casi prácticamente lo mismo. Ahora, posteriormente a ello, las medidas masivas de prevención que yo voy a tener que considerar al momento de ejecutar
este tipo de tareas, este tipo de actividades. Cuando yo hablo sobre estos elementos, estas consideraciones, yo definitivamente voy a tener que hablar, voy a tener que referenciar diferentes lineamientos de vital importancia para poder determinar, por ejemplo, la delimitación del área de trabajo, la señalización del área de trabajo, la aplicación de las barandas cuando yo esté desarrollando actividades en cuerpo andamio, el control de accesos, que es muy importante, la liberación, las recomendaciones que yo voy a tener que determinar para ejecutar diferentes elementos, diferentes consideraciones. Las redes de seguridad que principalmente se utilizan mucho en la construcción y la supervisión, que la supervisión debe ser constante, debe ser perenne en todo momento de la ejecución. A continuación vamos a poder apreciar un video muy relevante sobre diferentes circunstancias que nos van a permitir que podamos entender eh, eh, mucho más, ¿ok? Estos escenarios, ¿ok? A ver, un momento. Correcto. Las tareas de alto riesgo son las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria, las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones mortales. Las que se catalogan como tal son trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas, las cuales tienen condiciones específicas en donde es vital tener un control adecuado de sus riesgos asociados. De lo contrario, podríamos sufrir varios tipos de lesiones y daños graves. El trabajo en altura está clasificado como una labor de alto riesgo y para realizarlo con seguridad debemos considerar su desarrollo en 3 etapas: antes, durante y después. El personal encargado de la labor y los supervisores tienen la responsabilidad de recibir la adecuada formación para realizar y autorizar el trabajo en alturas. 2. Antes de iniciar el trabajo, deberás evaluar las condiciones de tu área de trabajo con el análisis de trabajo seguro y tramitar la respectiva autorización para iniciar la tarea a través de un permiso de trabajo en alturas. 3. Recuerda no trabajar solo. Asegurar que el área donde vas a realizar la labor deberá estar correctamente señalizada y delimitada. Validar ausencia de líneas de tensión energizadas que puedan entrar en contacto accidental con tus equipos cuando estés trabajando y que no tengas obstáculos que interfieran con tu requerimiento de claridad. 4. Es importante tener en cuenta que para trabajar en alturas deberás contar con un equipo certificado de protección contra caídas, el cual mínimo podrá constar de casco tipo 2, gafas y guantes, botas de seguridad, anclaje fijo o temporal, arnés multipropósito, eslingas, líneas de vida verticales con su respectivo freno de 14 a 16 milímetros o retráctiles de Steel Pro, equipos y plan de rescate. 5. Seguido de esto, antes de usar tus equipos, no puedes olvidar que es el momento de verificar el estado de todo el equipo que hemos mencionado, especialmente tus equipos contra caídas. Comienza revisando la existencia de las etiquetas para que puedas identificar qué resistencia y norma cumplen, junto con la posibilidad de realizar una trazabilidad de tus equipos. Si no las encuentras, no es recomendable que los uses. Seguido de esto, valida que los indicadores de impacto estén sin activar. Observa detenidamente la integridad de las partes textiles, que no deberán tener cortes, perforaciones, quemaduras, decoloración excesiva, cristalización, modificaciones. Y verifica el funcionamiento de las partes metálicas, validando que no tengan deformaciones, óxido, corrosión, piezas dañadas o modificadas. De encontrar algún desperfecto, esto debes reportarlo al supervisor a cargo y no utilizarlo. 6.
¡Qué bien! Como tu equipo está en óptimas condiciones de uso, ahora es momento de utilizar tus elementos de trabajo en alturas. Primero tus EPP reglamentarios. Anclajes. Reconoce los puntos de anclajes fijos que tiene la estructura a la que te vas a anclar. O si debes instalar anclajes portátiles, revisa cuidadosamente en dónde va a estar ubicado, identificando si tu punto de anclaje está por encima de tu cabeza, a nivel del hombro o nivel de tus pies. Ten en cuenta que deberás instalarlos estructuras que cumplan con la resistencia mínima requerida. Arnés. Colócate el arnés, ya sea en H o cruzado, tomándolo por la argolla dorsal. Asegúralo y ajústalo bien a tu cuerpo, evitando dejar reatas sueltas. Eslingas. Asegura el gancho pequeño de tu eslinga con absorbedor de energía a la argolla de la espalda de tu arnés. Ella está diseñada para detener la caída libre y amortiguar la fuerza de la caída para que tu cuerpo no sufra lesiones irreversibles. Y deberás tener en cuenta la posible distancia de caída libre en tu área para asegurar que el cálculo del requerimiento de claridad sea el adecuado. Debes tener en cuenta que las eslingas que no tienen absorbedor de energía son eslingas de posicionamiento y pueden conectarse únicamente a las argollas laterales de tu arnés. Líneas de vida. En algunas labores, dependiendo de la altura o del requerimiento de claridad, será necesario que te equipes con una línea de vida vertical u horizontal, sillas para trabajar en suspensión, mosquetones y equipos de ascenso o descenso. Y no olvides que por ser una tarea de alto riesgo, deberás contar con un plan de rescate para que puedas ser atendido a tiempo y de manera segura en el momento de un evento durante el desarrollo de tus labores en altura. No debes trabajar solo. Mientras realizas tu labor, debes contar con un vigía o supervisor, quien te apoyará y deberá estar equipado con los EPPs adecuados y sistemas de comunicación para que active el plan de emergencias si es necesario. No olvides mantener tu punto de anclaje sobre la cabeza, evitando usar tu eslinga por debajo del punto dorsal del arnés. Si estás realizando ascenso con eslinga, aplica la regla de los 3 puntos de apoyo. Y si llueve, deberás de inmediato suspender tu trabajo. Si realizas trabajo suspendido con duración de más de 5 minutos, deberás trabajar utilizando una silla para trabajo en alturas, conectada a la argolla pectoral del arnés y al sistema de descenso. La línea de vida y el anclaje deberán permanecer lo más rectos posible. Para ello debes posicionar la línea de vida cerca. Uno de los secretos más importantes del universo es la vibración. Y nosotros estamos El hombro y al alcance de tus brazos. Evita que se forme un ángulo abierto entre la línea de vida y el anclaje, pues de ocurrir una caída, podrá ocasionarse un efecto péndulo si no has corregido el ángulo. Es importante llevar siempre el equipo para protección contra caídas adecuado y en buen estado, para protegerte ante el riesgo de caída a más de 1,50 m de altura, o la distancia aplicable en tu país. Ten en cuenta que al concluir el trabajo, se deberán inspeccionar nuevamente los equipos utilizados y almacenarlos colgándolos en un sitio preferiblemente seco y ventilado. Si están con sudor o húmedos, te recomendamos que seques las partes metálicas para evitar que el óxido o la corrosión aparezcan y dañen los componentes metálicos de tu equipo. Es muy importante que el mantenimiento, lavado o limpieza se realice de forma adecuada, recordando que no puedes utilizar para esta labor líquidos corrosivos o detergentes fuertes, puesto que estos dañan o alteran la resistencia de las partes textiles y componentes metálicos del equipo. No olvides leer en las etiquetas o manual de uso las instrucciones recomendadas por el fabricante. Siempre deberás usar tus EPP certificados para trabajo en altura, porque son la medida de protección activa para protegerte en caso de accidentes.
Es importante que tengas un programa de trabajo seguro en alturas, hoja de vida de tus equipos y que hagas buen uso de los mismos, conociendo sus funciones y limitaciones para evitar realizar operaciones o tareas que pongan en riesgo a ti y a los demás. Recuerda que tú como trabajador y tú como empleador conforman un equipo de trabajo seguro y deben en conjunto asegurarse de cumplir con sus responsabilidades para el éxito de las labores de alto riesgo que realizan en tu empresa. Siguiendo estas recomendaciones, no solo demostrarás ser un profesional de las alturas, sino que podrás asegurar tu regreso a casa a disfrutar de los tuyos que te están esperando. No olvides que, en Steel Pro, entendemos el valor de la vida. Bueno, parte de lo que el conocimiento que nosotros debemos tener con respecto a los trabajos en altura, ¿ok? Precisamente es ello, ¿no? Buenas prácticas de la prevención que pueden determinar definitivamente que nosotros podamos realizar el trabajo idóneo, el trabajo adecuado, asimismo poder llegar al hogar nuevamente y regresar completo definitivamente, porque es parte de la concientización que nosotros debemos tener al momento de desarrollar cualquier tipo de actividad de trabajo de alto riesgo. Por otro lado, ¿ok? Parte de ello, pues, aplicar la delimitación del área, la señalización del área de trabajo, la aplicación de barandas cuando estamos desarrollando actividades en altura, el control de accesos, que es muy importante para poder determinar quiénes pueden cumplir con ciertos requerimientos para poder desarrollar actividades, la utilización de redes de seguridad, ¿no? Y la inspección en todo momento. La aplicación, en el caso de la delimitación del área, utilizando vallas, cadenas, cintas, conos, ¿no? Estos elementos principalmente me van a permitir de que yo pueda utilizar estos recursos de tal manera de que no permita de que ninguna persona externa o una persona tercera, ¿no? Pueda sufrir alguna lesión durante la ejecución de alguna tarea específica. Posiblemente también utilizar o solicitar la ayuda o la colaboración de un vigía, específicamente cuando se está realizando algún tipo de actividad de carácter específico. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando una tarea de alto riesgo. Ya cuando hablamos de la señalización dentro de un trabajo de alto riesgo, es preciso entender de que existe la necesidad, podría existir la posibilidad de que una persona pueda sufrir alguna lesión o nosotros mismos simplemente porque no hemos considerado tener un equipo de protección personal específico de carácter importante para poder ejecutar una tarea específica. Si nosotros hablamos de ello, hablamos necesariamente de los trabajos, perdón, de los trabajos de alto riesgo, porque no hemos utilizado de manera adecuada elementos de señalización, ¿ok? No hemos utilizado elementos con características intrínsecas que me permitan a mí poder deducir, poder detectar de que existe la presencia de algún tipo de riesgo dentro de una actividad. Principalmente hablamos de de las señales de advertencia. ¿Por qué? Porque las señales de advertencia me van a permitir poder identificar que en un ambiente determinado o en un lugar determinado, en un punto de trabajo, podría presentarse algún evento y este evento está vinculado o está alineado a alguna actividad de alto riesgo, donde yo requiero de carácter obligatorio un equipo de protección personal específico. ¿Cuáles son los equipos de protección personal de carácter específico en estas determinadas actividades? Pues el utilizar eh, arnés, casco, ¿okay? Lentes de protección, barbiquejos, calzado a punta de acero, los guantes, el uniforme completamente reglamentario y dependiendo la característica de la actividad, líneas verticales, líneas de vida horizontales, ¿no? Y otros recursos adicionales dependiendo las características de la actividad o del trabajo. Por otro lado, las barandas. Cuando nosotros hablamos de las barandas, ya estamos hablando de equipos que están alineados precisamente a
al orden de trabajo en andamios, ¿no? Donde las barandas van a suplir un elemento de protección colectiva que me van a restringir de algún tipo de caída. ¿Por qué? Porque estas estructuras van a estar fijadas a la actividad, al escenario, al ambiente, donde principalmente se puede presentar alguna eventualidad. Van a tener características muy técnicas, específicas, que van a permitirnos que nosotros podamos desarrollar actividades, sí, principalmente porque son elementos de protección colectiva, como por ejemplo el travesaño superior, travesaño intermedio, zócalo y rodapiés, que principalmente estos elementos se encuentran participando dentro de las actividades de trabajos en andamio. Las barandas nunca pueden ser usadas como puntos de anclaje para detección de caídas, ni para izaje de carga. Es muy importante, ¿por qué? Porque si no estaríamos exponiendo, estaríamos utilizando una pieza de una estructura para una actividad para la cual no está normada, para la cual no está verificada. Entonces, principalmente eso es lo que debemos hacer como parte de las buenas prácticas de la prevención. Esto me va a permitir definitivamente de que yo pueda aplicar el conocimiento, mi grado de expertise, para poder prevenir todo tipo de eventos. El control de acceso. Cuando nosotros hablamos del control de acceso, se me viene a la mente lo primero, ¿no? OSHA 18.000, OSHA 18.000. Entonces, ¿en qué consideraciones nosotros hablamos de OSHA 18.000? Principalmente cuando nosotros estamos ejecutando trabajos en altura. Yo estoy totalmente seguro que cada uno de ustedes, queridos participantes, están viendo esta imagen y se le va a venir a la mente, ¿ok? Consideraciones muy importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día, dentro del mundo industrial, donde nosotros desarrollamos actividades, hemos conocido y vemos este tipo de canastas de seguridad. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les refiero a esto? Porque cuando nosotros desarrollamos actividades en trabajos en altura, hoy en día aquí en el Perú mucho se utiliza ello. Pero les comento, OSHA 18.000, ¿ok? En su momento lo propuso como una medida de control ante diferentes actividades para las personas, pero nunca se pusieron a pensar de que no iba a ser beneficioso para las actividades dentro de diferentes procesos. Entonces, cuando ya apareció ISO 45001, ¿ok? En su mención para poder desarrollar diferentes actividades, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ok? Se dieron cuenta, se dieron cuenta de que este tipo de canastillas, de alguna manera, primero iba a generar un evento dentro del proceso y posteriormente a ello, pues esto iba a estar alineado a diferentes actividades que iban a generar alguna lesión a los trabajadores. Ya cuando llegó ISO 45001 en el 2018 y en el 2021, por efecto precisamente de pandemia y la transición y todo ello, se fue alargando este proceso de adecuación donde ISO 45001 iba a tener que determinar diferentes actividades para poderlas incluir, para poderlas estandarizar. Y se dieron cuenta definitivamente que esto no iba a poder funcionar. Posteriormente a ello, ya ISO 45001 determinó a nivel mundial, al tener que dejar inoperativa pues, esta sección de OSHA 18.001, poder determinar de que no se podía o que dentro de los estados americanos iban a tener que eliminar todas las canastillas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó en esta situación, en estas consideraciones? Pues tener que eliminar porque se dieron cuenta de que la mayor cantidad de eventos que se presentaban dentro de este tipo de condiciones era porque el, el trabajador tenía exceso de seguridad, se apoyaba en la estructura metálica, ¿no? Y simplemente pues lo siguiente que sucedía es que se resbalaban, se caían y mayor era la cantidad de lesiones porque se enredaban entre la estructura metálica. Y posteriormente pues esto desencadenó de que definitivamente no funcione para el objetivo para el cual estaban diseñados este tipo de estructuras. Ya con el tiempo
pues se retiraron y se aplicaron otro tipo de mejoras ante este tipo de eventualidades. ¿Cuáles fueron? Pues fueron las líneas verticales con línea de posicionamiento sobre la estructura de las escaleras. Posteriormente a ello, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? De que se comenzaron a implementar otro tipo de controles adicionales, como por ejemplo, se pusieron guardas de seguridad, se implementaron permisos de trabajo, ¿no? Supervisión constante ante el desarrollo de este tipo de tareas. Ya la aplicación de las redes de seguridad. Generalmente las redes de seguridad como tal se tuvieron que utilizar finalmente entre los años 2012 y 2013 aquí en el Perú, porque llegaron pues los especialistas, los españoles con diferentes tecnologías de seguridad para poder mejorar los procesos de aplicación de seguridad y salud en el trabajo para los diferentes sectores industriales, ya sea construcción civil, ya sea hidrocarburos, ya sea minería. Entonces, esta tecnología ya comenzó a venir con ellos y se aplicó la red de seguridad. Inicialmente se aplicaba mucho la red de seguridad para poder detener la caída de objetos. Ya posteriormente, con la llegada de diferentes implementos de seguridad, pues pudimos encontrar de que hubieron oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora como tal vinieron acompañadas de la red de seguridad para poder contrarrestar las caídas de los diferentes trabajadores. ¿Ok? Pero esto tenía que estar sujeto a diferentes habilitaciones dentro del entorno de las tareas específicas. ¿Ok? Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de las medidas activas de protección contra caídas, no estamos hablando ni más ni menos que los diferentes dispositivos. Estos dispositivos como tal para trabajos en altura, eh, son dispositivos básicos, elementos básicos, ¿no? Como los puntos de anclaje fijos. Ya cuando nosotros hablamos del mundo de trabajos en altura, es preciso indicar, es preciso comentar de que existen anclajes fijos y anclajes móviles. Aquí nosotros le podemos denominar anclajes fijos, aquellas estructuras, aquellas estructuras que no se van a mover por nada del mundo, es decir, aquellas estructuras que van a tener que utilizarse para que no son móviles, como por ejemplo columnas, como por ejemplo vigas, estructuras metálicas, los puntos de soldadura que pueden soportar aproximadamente media tonelada. No se puede referir el tiempo que puede soportar porque va a depender mucho de las características del bulto o la carga que puedan soportar, el medio ambiente, las características de en ese momento de la meteorológicas del lugar donde se estén desarrollando actividades. Entonces, estos son detalles muy importantes que nosotros debemos precisar al momento de poder determinar el tipo de protección contra caídas que voy a utilizar. Por otro lado, existen también los puntos de anclaje artificiales y naturales. Cuando nosotros hablamos de los puntos de anclaje artificiales y naturales, hablamos de puntos de anclaje natural, un árbol, una peña, una roca, una estructura creada por un ser divino, ¿no? Por decirlo de esta manera, ¿no? Pero si nosotros hablamos de un anclaje artificial, de un punto de anclaje artificial, estamos hablando por toda aquella estructura que fue creada por el hombre, por las manos del hombre. ¿Ok? Seguidamente, mecanismos de anclaje. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de diferentes dispositivos que me van a ayudar a poder sujetarme en un punto determinado, donde este punto determinado definitivamente va a dar como consecuencia de que yo pueda controlar una caída que pueda soportar en trabajos en altura. Podemos decir nosotros de que una estructura debe soportar 7 veces mi peso, o sea, es decir, el peso de la carga. Pero cuando nosotros hablamos de trabajos con acceso con cuerdas, nosotros tenemos que determinar de que esta estructura debe soportar 16 veces mi peso. ¿Por qué? Porque esta superficie como tal va a tener que estar sujeta a diferentes tipos de actividades, a operaciones de rescate, a operaciones de acarreo, de algún tipo de carga.
Cuando nosotros hablamos de punto de anclaje móvil, ya estamos hablando pues de diferentes anclajes, ¿no? Que pueden ser móviles, como por ejemplo un vehículo, un camión, de repente una superficie, un elemento que esté constituido, que esté fabricado, que esté diseñado para poder determinar ciertas características importantes con referencia a este tipo de actividades. Si nosotros hablamos de los conectores, hablamos de todos aquellos elementos que me van a poder permitir poder conectar un sistema a otro sistema, a una maniobra, a un determinado punto que va a conllevar a que puedan unirse diferentes elementos. El arnés de cuerpo completo. Existen una diversidad de arnés, ¿correcto? Estos arnés como tal, existen los arnés convencionales que pueden servir simplemente para poder realizar una actividad y esta actividad como tal es limitada, ¿correcto? También existen los arnés de rescate que cumplen con ciertas características para poder unir a una persona ante un determinado rescatista y este como tal pueda recuperar o rescatar a la persona. ¿Okay? Estos arneses tienen elementos adicionales que le van a permitir poder realizar maniobras y poder mantenerse en un punto determinado por tiempos determinados. ¿Okay? Que le permitan poder hacer actividades, hacer maniobras y poder adicionarse diferentes elementos o dispositivos durante el transcurso de su tarea. Los puntos de anclaje como tal son equipos asegurados que pueden soportar 2.200 kN fuerza, ¿okay? Que pueden soportar 2 casi aproximadamente 2.3 kilogramos o su equivalente en libras 5.000. Entonces, son puntos de anclaje que yo puedo eh, implementar para poder realizar una determinada actividad. Los mecanismos de anclaje que van desde el punto de anclaje, la estructura que va a soportar definitivamente el peso, va a soportar definitivamente el peso, ya sea 7 veces mi peso, o de lo contrario 15 veces mi peso en el caso de un trabajo por acceso con cuerdas, ¿no? La línea de anclaje, que es un elemento que me va a ayudar a poder obtener un punto de anclaje así no estuviera y este mismo me va a poder soportar. ¿Okay? Por otro lado, pues ya los puntos de anclaje móviles, ¿no? Recordemos pues de que yo en la etapa inicial yo les había comentado de que existen líneas de vida por desplazamiento horizontal o líneas de vida de desplazamiento vertical. Aquí hay una recomendación muy importante, pues estos dispositivos como tal son de trascendencia, ¿okay? Porque pueden ser de cintas de anclaje que pueden soportar 2.200 kN fuerza, ¿no? O pueden ser de repente de cabos de acero que van a permitir de que estos puedan utilizarse de manera adecuada, considerando diversas circunstancias que me van a permitir poder elaborar, desarrollar tareas específicas al momento de determinadas actividades. Ok, existen líneas verticales, sí, líneas de vida verticales, pero esto va a depender mucho, que cumplan con ciertos elementos, con ciertas características, con ciertos análisis. De igual manera, el de desplazamiento horizontal que debe cumplir con ciertos lineamientos. Muy importante este detalle. Recuerdan que hace un momento yo les había comentado sobre las canastillas en determinadas actividades, ¿no? Estas canastillas en determinadas actividades van a tener que ser consideradas como eliminadas dentro del entorno americano. Entonces, al día de hoy, estos elementos, estos dispositivos todavía no han sido eliminados. ¿Por qué? Porque estos son de aplicación obligatoria en los Estados Unidos. Aquí se han aplicado como buenas prácticas, pero hoy en día se están implementando diferentes dispositivos. ¿Ok? Estos dispositivos como tal son aquellos dispositivos que tienen un sistema. Este sistema para poder trasladarse de un nivel inferior a un nivel superior, colocándose un dispositivo de anclaje en el arnés.
principalmente en el pecho, de tal manera de que si una persona puede sufrir una caída, automáticamente no va a caerse la persona, sino simplemente va a activarse el sistema bloqueante y automáticamente vamos a tener que mantenernos a la espera para que un rescatista pueda asistirlo. Medidas de protección contra caídas. Dentro de las medidas de protección contra caídas es preciso comentar, es preciso indicar de que existen diferentes elementos que me van a permitir poder unir al arnés a un punto de anclaje. Dentro de estos elementos se encuentran los ganchos de seguridad, que son precisamente eh, elementos que varían entre una medida de 3/4 a 1,5, que los vamos a ubicar en los sistemas, por ejemplo, con absorbedor de impactos, en las líneas de conexión con absorbedor de impactos, en las líneas restrictivas, en las líneas que tienen una sola línea, valga la redundancia, o de repente en las líneas tipo Y, donde la conexión que yo voy a tener que utilizar es una conexión de 3/4 hacia la espalda, ¿ok? La conexión del anillo a la espalda y a las diferentes estructuras en tipo Y, correcto, que generalmente tiene de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas. Entonces, principalmente son estas características que tienen los mosquetones que se utilizan para poder unir diferentes sistemas, maniobras que pueden ser de acero fundido, ¿no? O que de lo contrario pueden ser un aluminio acerado que no pesa, que su peso es mucho menor, que tiene ciertas consideraciones específicas para poder utilizarlos. Estos mosquetones se pueden utilizar tanto en trabajos en altura como también en trabajos con acceso con cuerdas. ¿Okay? Cada uno de ellos cumple con una función, ¿okay? Cumple con ciertas recomendaciones. Muchos de ellos son certificados, muchos de ellos no. La recomendación es que siempre se utilicen elementos certificados, ¿okay? Por entidades, por instituciones, por organismos que estén debidamente acreditados. Conectores para restricción de caídas. Hace un momento yo les hablaba sobre los ganchos, sí, efectivamente, porque existen conectores para restricción de caída. Los conectores básicamente vienen a ser las conexiones, los ganchos, los mosquetones, ¿ok? Que vienen alineados a cintas que no me van a permitir o que tienen un límite de estiramiento o que tienen un límite para poder utilizarlo dependiendo el requerimiento del cliente, el requerimiento del usuario. Los conectores de posicionamiento específicamente son aquellos donde yo voy a tener que utilizarlos y finalmente los voy a utilizar en donde, en estructuras como columnas, estructuras metálicas, donde me va a liberar, me va a permitir de que yo pueda maniobrar las manos, ¿ok? Entonces son conectores de posicionamiento. Conectores de tensión de caídas, ¿ok? Son unas limitantes que me van a permitir poder detener la caída o de lo contrario que vienen con un sistema absorbedor de impactos, donde este absorbedor de impactos hoy en día me puede validar ciertas consideraciones, como por ejemplo el absorber una caída ya sea a partir del 2%, según el peso, según la carga, y automáticamente se va a activar el sistema de amortiguamiento. Posteriormente a ello, no es que me vaya a proteger, me vaya a salvar. ¿Por qué? Porque lo usualmente es de que vaya a absorber la energía que se va a generar al momento de la caída. Y esto automáticamente va a quedar pendiente y se podría generar posteriormente a ello lo que nosotros conocemos como el síndrome del arnés. Al momento de generarse el síndrome del arnés, podría esto desencadenar de que el personal de rescate tenga que subir, tenga que aplicar los diferentes dispositivos para poder rescatar y posicionar a la persona que se ha rescatado. Entonces va a depender mucho de cómo reaccione la persona para poder atenderlo según la necesidad. Los conectores de tránsito vertical, pues definitivamente son otros elementos para el tránsito para poder prevenir, como por ejemplo los sistemas eh, los sistemas retráctiles, ¿correcto? Que finalmente me van a poder ayudar a poder controlar las diferentes caídas. Y este generalmente se activa a los 2,4 kN fuerza, es decir, al momento de la reacción se va a retraer.
Sistema de personal de detección de caídas, generalmente se le llama así gracias a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que van a permitir que yo pueda controlar ciertos elementos, ciertos argumentos, ok, con respecto a la detención. Dentro de ellos está el anclaje, el arnés de cuerpo completo, la conexión y otros más, que podríamos incluir las cuerdas para un dispositivo de desaceleración. OSHAS como tal incluye a todos ellos para poder prevenir y administrar los diferentes riesgos a partir de la detección y pueden soportar estos 5.000 libras como tal. ¿Ok? Entonces todos los elementos, todos los dispositivos están debidamente certificados porque han pasado pruebas, control de calidad, son documentos, elementos totalmente certificados. Ya cuando nosotros hablamos de estos puntos de anclaje es porque ya han sido verificados, porque ya han sido comprobados y porque los elementos, tanto la estructura como también o la estructura o la superficie y los elementos que se van a aplicar han pasado por un análisis, por un estudio. El punto de anclaje como tal es una estructura que puede soportar definitivamente 7 veces mi peso en el caso de trabajos en altura y en el caso de los trabajos con acceso con cuerdas 17 veces mi peso. Pero los puntos de anclaje son aquellas estructuras que no son móviles, que, como por ejemplo las vigas, las columnas, ¿no? Estas difieren en ser puntos de anclaje naturales o artificiales. Ya cuando nosotros hablamos de los arnés completo, de cuerpo completo, existen los arnés convencionales que sirven solamente para poder posicionarnos en un punto determinado y hacer una actividad, y otros que ya son de rescate, principalmente a ellos, ¿no? Y en este caso estamos viendo una imagen donde existe un sistema retráctil que me va definitivamente a retener en el caso de yo sufra una caída, porque se va a activar, en el caso yo caiga, se va a activar a los 2.4 kN fuerza. Sistema, el arnés, el sistema de detección de caídas, ok, identificado por las cintas. Las cintas están fabricadas por un producto poliamidas, ok, está conformado por hebillas, por anillos de laterales para la línea de posicionamiento, aros metálicos en la parte del pectoral y en la parte dorsal, para poder utilizarse de manera adecuada para una operación de rescate o de lo contrario para prevenir una actividad de emergencia, ¿no? Los anillos tipo aro o tipo D, ¿ok? ¿Ok? Que me van a permitir poder colocar una línea de emergencia. El sistema personal anticaída, ¿cómo es la colocación? Esta colocación como tal me va a permitir poder denotar, poder identificar ciertas características. Entonces, para ello, el personal tiene que estar debidamente entrenado para poderse colocar, para poder identificar diferentes eventos que se pudieran presentar dentro de la consideración importante que es el poder utilizar de manera adecuada, de poder hacerle el mantenimiento de manera adecuada a los elementos de sistemas anticaídas. Como parte de ello, la implementación adecuada de ellos, ¿no? El poder utilizar de manera adecuada las recomendaciones por parte del fabricante, el poder aplicar las buenas prácticas de la prueba de los 5 dedos en la parte superior, en la parte inferior, con el objetivo de poder minimizar algún riesgo por caída, ¿no? O que se pueda salir el cuerpo del arnés, ¿no? Y que procure un ajuste adecuado. Entonces, estos detalles son muy importantes y trascendentales. El poder inspeccionar de manera adecuada el tipo de arnés, el tipo de elemento que yo voy a utilizar para poder darle una adecuada aplicación, ¿no? Esto incluye determinadas acciones, como por ejemplo el poder reconocer los elementos, el gancho, en este caso, prohibido, no se puede hacer una conexión, un empalme de gancho a gancho, importante. El sistema de conexión, ¿no? Acá estamos viendo un sistema restrictivo, ¿ok? Sistema restrictivo, a ver, vamos a ver, un sistema un sistema de restricción de caída. Aquí lo tenemos con un sistema de amortiguamiento, ¿ok? Acá tenemos un sistema absorbedor
absorbedor de impactos, porque acá se encuentra el amortiguador, ¿ok? Podríamos nosotros decir de que este de acá es un sistema de posicionamiento, este es un sistema retráctil, ¿ok? Este es un sistema, este no, definitivamente, este no, es una mala práctica que se está considerando, ¿ok? Entonces no está normado, no está reglamentado. Sistema de personal de seguridad contra caída. Según OSHAS, establece específicamente que debería implementarse los preventores, los prevencionistas, personal de seguridad para poder verificar de que en realidad se está haciendo de manera adecuada un seguimiento, un control a todas estas consideraciones para poder prevenir algún evento, alguna eventualidad por efecto precisamente de que tienen aquellas características de caída ante un evento. Entonces, para nosotros es importante ello. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir poder cuantificar, poder verificar, poder identificar los peligros, poder valorar los posibles riesgos que se pueden presentar ante diferentes eventualidades. Entonces, yo siempre digo, ¿quién es mejor que los trabajadores al momento de desarrollar actividades? Porque gracias a ellos podemos identificar los diferentes riesgos ante este tipo de circunstancias. Esto nos va a permitir que podamos identificar de manera inmediata los diferentes eventos y poder aplicar las diferentes medidas de control ante diferentes circunstancias. Ya entre los años 70, entre los años 50 y 70, pues se utilizaba los cinturones de seguridad. Estos cinturones de seguridad, posteriormente, ya entre finales de los 80, ya a inicios de los 90, se comenzó a implementar los diferentes arneses. ¿Dónde comenzó esto? En la parte deportiva. En la parte deportiva comenzaron a implementarse los diferentes arnés pélvicos. Ya con el tiempo, los avances tecnológicos, se mejoraron y se implementaron diferentes tecnologías de seguridad, las mismas que permitieron poder implementar un arnés de cuerpo completo que se disponía a constituir y unirse entre la parte del tórax y la parte pélvica. Ya con el tiempo, las diferentes marcas, tecnologías, implementaron diferentes consideraciones que a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de la industria, y esto permitió de que se hagan diferentes pruebas de caída, las mismas que fueron variando, gracias a ANSI, gracias a OSHAS, gracias a ISO 45001, de las buenas prácticas que fueron promovidas dependiendo de las circunstancias y condiciones en las que se enfrentaron las diferentes normativas, como por ejemplo OSHAS, NFPA, para poder investigar los diferentes eventos que se fueron presentando a poco. Entonces, gracias a ello, pues hoy día tenemos los diferentes elementos y dispositivos que permiten pues poder controlar y administrar los diferentes riesgos y anticiparnos a diferentes eventualidades. La clasificación. Dentro de la clasificación existen diferentes consideraciones. Estas consideraciones como tal me permiten a mí poder detallar los tipo 1 y tipo 2. Cuando nosotros hablamos de la clasificación, el tipo 1 nos habla y nos refiere de un equipo de limitación, detección de caídas, que se usa para detener la caída del usuario según el nivel de trabajo. Ya cuando hablamos del nivel 2, es un equipo de limitación de caídas que se usa para detener al usuario a nivel de trabajo o limitar cualquier caída libre con un máximo de 60 metros desde un nivel de trabajo. Entonces, muchos de los dispositivos, y es lo que muchos especialistas no detallan, es en qué circunstancias se puede activar un dispositivo contra caídas con un absorbedor de impactos. Esto va a depender de la función, del nivel de caída, del peso de caída, la velocidad a la cual va a caer. Entonces, automáticamente se va a activar. Pero existen, por ejemplo, también el nivel 1, donde no te va a permitir de que al momento que te resbales o te caigas, se pueda retraer y se pueda activar de manera inmediata. Recomendaciones con respecto al uso de elevadores aéreos. Estos elevadores aéreos como tal, según la normativa internacional, finalmente los fabricantes son los que determinan los niveles de seguridad basados en la obligación que ellos tienen que tener para controlar estos tipos de eventos. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de eventos, ¿okay? Significa de que el personal tiene que subir
a una determinada actividad utilizando equipos de protección personal específicos y debidamente anclados en las estructuras que están elaboradas precisamente y específicamente para este tipo de tareas específicas. Existen reglamentaciones, existen interpretaciones que nos determinan que nosotros debemos cumplir con ciertos lineamientos. Estos lineamientos van basados a nivel usuario, a nivel emergencia y a nivel operador. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel usuario? Porque el usuario es aquella persona que está limitada y que tiene el conocimiento básico de cómo va a utilizar el dispositivo de anclaje y también dónde se va a anclar. Si nosotros hablamos del nivel operador, ya estamos hablando de la persona que va a emplear, que va a desarrollar, se va a desempeñar operando el equipo como tal, el dispositivo como tal. Si nosotros hablamos de la emergencia, ya estamos hablando de los diferentes profesionales que van a aplicar las técnicas de rescate ante una determinada actividad, ante una determinada emergencia, cuando de repente la persona se encuentra suspendida por una caída o porque de repente el equipo no funcione. Entonces, existen diferentes condiciones que pueden presentarse para este tipo de eventos. ¿Quiénes operan estos dispositivos? Solamente el personal capacitado y el personal autorizado, ¿correcto? Ok, entonces esto es importante. ¿Por qué se le dice solo al personal capacitado y autorizado? Porque este personal capacitado debe haber pasado por un grado de expertise. Debe estar autorizado porque tiene un certificado que avala de que él ha sido capacitado y es autorizado en la actualidad. Ok, entonces muy importante ello. El uso del arnés, sí, definitivamente, este debe estar alineado a ciertas consideraciones y recomendaciones por parte del fabricante, donde existe un punto determinado donde él sí se debe anclar. El- la, la aplicación la aplicación, el poder acentuar, el poder definir de que existe un elemento, un equipo de protección personal. Esto va a depender mucho del equipo, del dispositivo, ¿ok? Porque este dispositivo como tal tiene que tener ciertas consideraciones, ¿ok? Muchas de las consideraciones como tal van a depender de las características, de los elementos que vengan acompañados del mismo dispositivo, del mismo equipo, ¿ok? Porque no se puede colocar elementos o dispositivos de manera artesanal o que no estén debidamente certificados por la misma empresa, ¿ok? Entonces, muy importante. Permanezca de pie en el piso de la canasta, nunca se pare en la baranda ni fuera de la canasta. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes porque la canasta como tal está diseñada para soportar el peso de la persona. Las barandas también, pero sería exponer a una persona a un efecto y esta es una mala práctica que puede ser copiada por otras personas. Es una mala práctica definitivamente. No exceda los límites de carga. Las recomendaciones por parte del fabricante, que son trascendentales, que son importantes, que nos van a permitir que nosotros podamos cumplir con ciertos lineamientos, con ciertas actividades. Plataforma de trabajo elevador, ¿ok? Estas plataformas de trabajo con equipos de elevación son importantes, son relevantes porque cumplen con ciertas características. El operador como tal tiene que cumplir con ciertos lineamientos, con cierto grado de expertise, tiene que tener el conocimiento, este conocimiento tiene que ser validado por una entidad certificadora donde ella tenga el conocimiento de que lo que está haciendo está bien. Ahora, por otro lado, eh, esto es de manera general, para todas aquellas personas que tienen competencias, que son certificados, ¿ok? Es importante y de gran relevancia poder determinar de que estas personas, ¿ok? Cumplen con ciertos lineamientos, desde la etapa del conocimiento, desde la etapa de la expertise, desde la etapa de poder determinar cuáles son las acciones que va a utilizar esta persona, ¿ok? Hasta el conocimiento para poder solucionar problemas que se hayan presentado en determinadas actividades para poder incluirlas dentro de ello. Entonces, ¿qué significa esto? De que ello como tal me va a garantizar, me va a garantizar de que existe ciertas condiciones, ciertas características trascendentes, relevantes. Entonces, por otro lado, es importante mencionar de que yo tengo que ser una persona con calificación,
una persona con un grado de expertise y que no necesariamente solamente queda ahí, sino que este grado de expertise tiene que ser debidamente validado por una empresa, por una organización que tenga las competencias necesarias, ¿correcto? Entonces, muy importante ello. Con respecto a los planes de emergencia, ya sea para los elevadores, ya sea para los man lift, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, y también para los andamios, tiene que definitivamente contemplar aquellos aspectos de seguridad. ¿Qué pasa si, no? Es la pregunta que siempre nos deberíamos hacer al momento de aplicar ciertas consideraciones. ¿Qué pasa si el sistema no funciona? El sistema eléctrico. Ah, ya, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que pasa si el cuerpo de andamios se moviliza, se cae, se mueve? ¿Qué pasa si la escalera se rompió? ¿Qué pasa si definitivamente el ManLift tiene una canastilla que no es certificada de fábrica? Entonces, son consideraciones importantes, relevantes, que yo debo aplicar al momento de desarrollar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es ver, existe un plan de contingencias, existe un plan de emergencias. ¿Qué pasa si yo me quedo suspendido al momento de ejecutar una actividad? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Cómo van a actuar mis compañeros al momento de desarrollar esta actividad? Entonces, para mí es relevante. ¿Qué es lo que pasa si una persona se queda en materia suspendida? Automáticamente la persona, ¿qué es el síndrome del arnés? El síndrome del arnés es cuando una persona ha tenido una caída súbita, al momento de caerse se ha quedado suspendido, ¿ok? En el aire. Entonces, el síndrome del arnés indica de que para yo poder rescatar a una persona yo tengo 15 minutos, ¿ok? Que está sufriendo el síndrome del arnés. Entonces yo tengo 15 minutos. Entonces dentro de esos 15 minutos tengo que armar mi sistema, tengo que subir al nivel, a un nivel superior para poder verificar cómo voy a hacer para rescatarlo, ¿ok? Ya dentro de esos 15 minutos también incluyen el tiempo que yo me voy a tomar para rescatarlo, ¿ok? Mientras armo un sistema debidamente adecuado, cumplo con ciertos requisitos, ¿ok? Anclo a la persona para que pueda ser rescatada. Ahí va a depender si es que esa persona rescatada se mantiene como persona rescatada o como persona recuperada. Entonces va a depender mucho de ello. Posteriormente a ello, ¿okay? O seguidamente, entiende se puede que existe la siguiente consideración. ¿Cuánto tiempo yo me voy a demorar para rescatar a la persona? Ya cuando yo la llevo, no sé, de repente la asciendo o de repente la desciendo, ¿okay? Voy a tener, dependiendo del estado crítico, cómo se encuentre, voy a tener que considerar si es que en realidad esta persona como tal, de repente entró en paro cardíaco, se desmayó, de repente entró en convulsión. Entonces, va a depender mucho de ello, porque al depender mucho de ello, esto va a implicar de que yo tenga que cumplir con ciertos lineamientos. La implementación de un plan de contingencias va a implicar de que yo tenga que considerar un plan de respuesta a emergencias. ¿Quiénes son las personas que yo voy a tener que tener como rescatistas? Que esa persona tenga experiencia, un grado de experiencia para poder ejecutar este tipo de tareas, este tipo de actividades. Entonces, mucho va a tener que interferir ese tipo de consideraciones, ya sea para trabajos con elevadores de carga, ya sea para trabajos con manlift, ya sea para trabajos en andamios y ya sea para trabajos en altura. Entonces, este tipo de circunstancias son totalmente relevantes ante la tarea específica a emplear. ¿Ok? Bueno, eh, si no tenemos alguna pregunta, que seguramente la vamos a tener en algún momento determinado, pues vamos a tenernos que comunicar con el área académica de Texam, que nos va a proporcionar toda la etapa del conocimiento para poder cumplirla con ello. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, algún interrogante, simplemente se comunican con el asesor de Texam para poder responder aquellas dudas, aquellas preguntas que ustedes puedan tener. Adicionalmente a ello,
es importante recalcar que a continuación van a hacer un trabajo basado en un taller. Este taller va a permitir que ustedes puedan completar las competencias necesarias para poder desarrollar este tipo de actividades. ¿Qué nos dice este taller? ¿Okay? Elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, evaluar los riesgos según el área de trabajo considerado en la imagen presentada, debiendo indicar sus recomendaciones para mejorar el ambiente de trabajo, incluye herramientas de gestión. Entonces yo voy a tener que ver, primero tengo que armar mi matriz hiper para poder determinar lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? El proceso, actividad, tarea específica, peligros, riesgos. Esta es una tarea, eh, es una tarea rutinaria, no rutinaria, es una tarea de emergencia, determinar si es que dentro de los cumplimientos, dentro de los estándares, yo voy a tener que considerar de repente si existen capacitaciones referidas, si existe un grado de valoración del riesgo, si existe la presencia de que alguna tarea se podría hacer o no hacer, ¿ok? Entonces es muy importante ello. Seguidamente, la aplicación de las herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí este detalle es importante, es trascendental. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que determinar a través de la aplicación de la jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles, ¿ok? Va a ir dependiendo, ¿no? Si es que voy a eliminar el peligro, si voy a sustituir el peligro, qué tipo de controles de ingeniería voy a utilizar, si existen alguna metodología para poder mejorar el proceso utilizando algún instrumento, alguna herramienta específica, ¿ok? Ya cuando llegamos al siguiente punto, controles administrativos, ya estamos hablando de herramientas de gestión, ¿ok? Como por ejemplo el hipercontinuo, el ATS, checklist, de repente charla de 5 minutos, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones son las que tenemos que nosotros tener clara al momento de poder desarrollar este tipo de tareas. Seguidamente me va a permitir de que yo pueda aplicar la jerarquía de controles. Dentro de la jerarquía de controles, ok, yo ya debo estar considerando eliminar el peligro, sustituir el peligro, control de ingeniería, controles administrativos y finalmente, y no menos importante, el uso de los equipos de protección personal. Este uso de los equipos de protección personal, yo tengo que establecer qué tipo de equipo de protección personal voy a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Los equipos básicos, ¿no? Parte de ello, conectores, de repente no solamente los conectores, sino de repente voy a tener que utilizar algún dispositivo adicional, línea de vida vertical, línea de vida horizontal, ¿no? ¿Qué tipo de arnés es el que voy a tener que utilizar? De repente voy a utilizar un arnés convencional, de repente no. Entonces, ya aquí, ya consideramos nosotros la obtención inclusive de una matriz de EPP. Esta matriz de EPP es la que se considera pues tener para poder relacionarla con el tiempo de duración, con el tiempo de entrega, el tipo de equipo de protección personal que yo voy a utilizar, ¿no? De repente alguna normativa que esté alineada a la adquisición. Principalmente estos equipos de protección personal, ¿ok? Tienen que cumplir con ciertos lineamientos, con ciertos elementos de convicción, ¿ok? Ya cuando nosotros hablamos de todo ello, ya estamos hablando pues de la implementación de una matriz hiper, ¿no? Y la matriz de PP es la que me va a determinar cuáles son los recursos que yo voy a utilizar. Posteriormente, ¿ok? Ya voy a tener que determinar el uso o la implementación de la identificación de riesgos remanentes que pudieran haber ahí. Si es así, ¿ok? Voy a tener que implementarlo, si no, de lo contrario, esto es de manera opcional, ¿correcto? Al ser de manera opcional, simplemente voy a tener que afianzarlos, ¿ok? Ahora,
Este es un escenario, ¿ok?, de un trabajo de andamio. Aquí nos encontramos en la etapa de montaje. ¿Qué significa para mí esta etapa de montaje? A ver, lo que yo voy a indicar es, las personas que están desarrollando actividades aquí, ¿tienen calzado de punta de acero? No, no lo sé, ¿no? El chaleco es el apropiado para este tipo de actividades. Ese andamio es certificado, ¿ok? Las plataformas son certificadas, es un andamio recomendable para hacer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a implementar? Pues simplemente poder implementar de que en realidad funciona como tal. ¿Cuáles son los elementos que yo voy a las herramientas de gestión? Matriz Zipper, el procedimiento de trabajo, ok, de repente por ahí un hipercontinuo, un ATS, entonces me va a permitir que yo cumpla con los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que yo voy a hacer? Entonces, este taller me va a permitir que yo pueda poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy a través de esta capacitación. ¿Correcto? Por otro lado, por otro lado, poder interpretar todas aquellas consideraciones que yo voy a tener que tener al momento de poder identificar un peligro y evaluar un riesgo, considerando pues los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es el peligro? El peligro es todo aquello que tiene el potencial de poder generar un daño, una lesión, ¿okay?, que posteriormente este daño, esta lesión podría desencadenar pues de repente un riesgo, ¿no? O una consecuencia de algún tipo de evento. Ya si nosotros hablamos de riesgo, ya estamos hablando meramente de, de aquellos eventos relacionados al grado de exposición. Y si hablamos de aquellos eventos relacionados al grado de exposición, es porque estamos hablando de la probabilidad por la severidad, ¿no?, de cualquier tipo de eventualidades. ¿Ok? Entonces, voy a tener que definir, voy a tener que utilizar, voy a tener que aplicar aquellas consideraciones que para mí son relevantes. ¿Sí? Son importantes definitivamente porque me van a permitir poder cumplir con los objetivos, poder conocer los peligros, poder evaluar los riesgos a los cuales yo me puedo enfrentar ante este tipo de actividades. ¿Qué es lo que yo voy a considerar? Si la persona tiene un grado de expertise, si la persona como tal eh, posee ciertas características, si aspectos psicológicos se encuentran ahí, aspectos físicos, de repente por ahí aspectos emocionales, falta de equipo de protección personal, falta de supervisión. Para mí esto es relevante, que yo lo tenga que saber, que yo tenga que tener claro cuáles son mis necesidades. Chicos, ¿qué tal? Entonces, esto es lo que debemos precisar en este taller. Me va a permitir que yo pueda tener calificación, que yo pueda tener una cualificación, que son los estándares primordiales hoy en día para poder obtener competencias laborales. ¿Ok? Según lo que refiere el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuando nosotros hablamos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya hoy en día ya estandarizados los cumplimientos que yo debo tener para poder ser una persona competente, ser una persona con competencias. ¿Ok? Ya cuando nosotros hablamos de personas con calificación, estamos hablando con personas con cierto grado de conocimiento, de expertise, solución de los problemas. Y cuando hablamos de cualificación, ya estamos hablando de expertise que puede tener en una determinada actividad. Chicos, por mi parte, estimados participantes, esta fue una presentación dirigida específicamente a ustedes para cumplimiento de las obligaciones basadas en la legislación nacional. Mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, ¿okay?, el instructor que hoy día les ha impartido este conocimiento. Desde ya un agradecimiento eterno en nombre de Texam y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Posteriormente van a tener que cumplir con este taller. Este taller es específicamente elaborado para cumplimiento de las horas académicas, ¿ok?
y posteriormente van a seguir con la etapa evaluativa, que van a tener un tiempo predeterminado de 45 minutos para resolverlo. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.